pero llevamos 3 años de bombardeo mediático todos los días. Todos los días se construyen conjuras mediáticas contra el presidente Morena y la 4T en México. Todos los días. Y desde las más descaradas, insultos, a notas falsas, información trastocada, todos los días. Yo vivo en este universo. Los partidos tradicionales en México están hechos una reverenda mierda. Está la derecha conservadora agrupada en estos momentos, PRI, PAN, PRD, está en el 30% del proyecto electoral. Y entonces, ¿qué les queda? Después del desmorone que han sufrido en las pasadas elecciones y el que van a sufrir en las próximas, porque vamos a arrasarlos. ¿Qué les queda? Les queda la recomposición. Y de veras, si hay, cuando uno dice no hay nada nuevo bajo el sol, nanay, nada de que no hay nada nuevo. Lo que estamos viviendo en México es una reconstrucción del pensamiento conservador en acción, no pensamiento. Pensamiento es una palabra noble para referirse a estos canallas, ¿no? Lo que hay es una reconstrucción muy sólida donde se vinculan varias cosas. Se vincula la oligarquía, y nunca mejor usada la palabra, los oligarcas, que están defendiendo intereses económicos confesables e inconfesables, los cogen juntos y los mezclan. El capital internacional, y curiosamente, para sufrimiento de los mexicanos en los últimos años, no sientes el horror de la presencia de la cercanía de Estados Unidos, sientes a las transnacionales españolas, en plena operación. Una masa, una base de opinión creada de los despechados del nuevo régimen, ¿no? La llegada de la 4T y de Andrés al gobierno ha dejado heridos en el alma, el corazón, al tío que vendía vales de gasolina siendo funcionario público, al que pagaba la cuenta de un restaurante al doble de lo que valía y mochaba, como dicen en México, mochando, mitad y mitad, para ti, para mí. Ha dejado al que se robaba papel en las oficinas, ha dejado a tipos verdaderamente gloriosos desde el punto de vista de la pillería, como el que se reveló hace un par de años, que había puesto un reloj checador. En España se llaman relojes checadores donde se ficha. Donde se ficha el trabajo. Rentaba a 50 pesos la fichada de una oficina fantasma y tenían 50 que pagaban renta por ir a esa oficina que no existía a fichar. Y bueno, hay algunos divinos, porque el nivel de tontería o corrupción, yo hablaba en el lugar donde me fue a tocar reconstruir, de cómo había un director del Fondo de Cultura que se había comprado de saldo una bodega de vino francés. Y cuando dije, ¿y para qué le quería? Para un restaurante privado en la Panda Baja, que tenía nuestro edificio en el Ajusco. Y les digo, ¿y las pruebas? Y me contestaba muy amable un compañero que trabajaba en esa área, decía, se bebieron hasta los corchos. Este mundo de la pillería tiene un ala intelectual. Otra vez estamos haciéndole un favor a las palabras verdaderamente intelectuales. Esta canalla que vivió del viejo régimen, vivió de consulados, becas, prestaciones, revistas que se les compraban suscripciones en 50.000 ejemplares y luego no se distribuían, becas, apoyos, etc. Y todo este mundo de la intelectualidad, entre comillas, de derecha, nostálgicos del viejo régimen, porque nostalgia en fuerte. Si hacemos de nostalgiar un verbo que está muy bien, tú nostalgia, yo nostalgia, estos miserables nostalgia en duro del viejo régimen, se han incorporado, junto con todo lo demás citado, a producir información falsa, dolosa, pecaminosa, mentirosa, a una estructura mediática que ya estaba ahí. Periódicos, televisiones y radio. Yo diría que un 85% de lo que hoy puede consumir un mexicano y una buena parte de la red manipulada a través de bots, ha tenido la suma de todo esto, la carroña. Lo que vosotros le llamáis mafia mediática, realismo socialista. Todos los días. La semana pasada fui injuriado en el diario más grande de México, que me llamó Soez. Y dijo, Taibo, ¿qué es Soez? Y yo dije, anda, por primera vez estoy contento. Sí, soy Soez y me cagan vuestras abuelas demostrando que soy Soez para poder justificar. O sea, este es el nivel del debate. Y no hay duda. La nueva entramado antidemocrático es un entramado mediático. Y las grandes batallas que hay que dar son batallas de opinión y de reinformación contra la desinformación. No hay ninguna duda. Porque además yo creo que tienen pronosticado, en el caso mexicano, sobrevivir por lo menos hasta dentro de 2 elecciones, porque la próxima se las vamos a volver a ganar. ¿Sí? Porque el poder popular que se ha construido va a seguir votando al modelo progresista, a pesar de nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestra ausencia de máximas virtudes. Y tienen un plan, yo que sé, si tienen un plan, o simplemente es
esta condensación de odios que se expresa inmediatamente, porque hay una cantidad de irracionalidad, vale, de mentiras falsas, de exabruptos, pero también unos odios profundos que son racistas, clasistas y machistas. Y hay un tono de clase, de pobres pinches pobres, os llegó vuestra hora, pero no va a ser para siempre. Moriréis pobres pinches y pobres, dirá la oligarquía, eso conglomerado mediático. Sí, justo hace un par de días estaba viendo la adaptación audiovisual de tu novela Patria en Netflix y me ha sorprendido gratamente que no esperaba verte por aquí. Y en esta novela y también la adaptación audiovisual narras un periodo crucial de la historia mexicana, que es a mediados del siglo XIX y es el momento en el que México se transforma de una colonia a un estado constitucional. Es un momento que es crucial para entender cómo se construye la noción de patria en México. Y yo quería preguntarte, porque en México también tenéis experiencia con eso que Gramsci denominó parlamentarismo negro, es decir, los poderes no democráticos del Estado que condicionan en última instancia los mandatos representativos. El ejemplo más claro es el narcopoder, que tiene ramificaciones en las instancias políticas, en las instancias económicas, judiciales, policiales y también mediáticas. Te quería preguntar por cuál está siendo el papel y las resistencias que se está encontrando López Obrador a la hora de transitar desde este narcoestado a un Estado más democrático. No, yo creo que el gran enemigo no es el narcoestado. En esta confrontación que estamos a medio camino, el gran enemigo es algo que en México se ha definido con un término muy bonito, se llama chayote. Chayote, que es planta comestible no recomendable a todo el mundo, significaba el dinero de los fondos de reptiles. Cada Secretaría de Estado tenía una nómina. Si estabas en zona de poder mediático, podías estar en la nómina de 3, de 4, de 5. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guanajuato, bla, bla, bla. Y el mundo del chayote llegó a estar tan extendido en la política mexicana que era excepcional. Los periodistas estaban a salvo de los sobresueldos de los fondos de reptiles. Por lo tanto, eran portavoces de los que les pagaban realmente. Recuerdo haber visto una vez a un jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes de México diciendo que lo que le pagaban el periódico no era nada, que él ganaba el triple a través de chayotes. Y los chayoteros de ayer son los portavoces de la, comillas, libertad de expresión de hoy. Cuando se construye una guerra mediática, la manera como se informa es muy divertida. Por ejemplo, abres la red de un periódico y ves que el tema del aumento del COVID es tratado y informado diariamente en base al global. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de estos 3 años? Y no al común, que es aumenta o disminuye el número de infectados día a día. ¿Hay menos infectados que llegan a hospital y que no llegan a casos mortales? No, lo que se informa es el acumulado. De tal manera que la cifra siempre crece y cada vez es más terrible y cada vez es más espantosa. Esta manipulación sencillita, es práctica cotidiana de la mayoría de los medios de comunicación. La manera como en España se informa de México. Yo de veras me sorprendo cada vez que paso por España y veo a mis amigos españoles decir, ¿y de dónde sacáis esta información? Porque de repente me dicen, bueno, claro, pero es que